Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro en Cibermate. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Cuarentena? Mate de por medio, ahí ya me estoy sirviendo otro. ¿Cómo están? Mate, biblioteca, bienvenidos a Cibermate, un encuentro con referentes educativos, culturales y quien, digamos, se sume y pueda llegar a contribuir para esta enseñanza. ¿Cómo están? Muy bien, de a poquito se van a ir sumando. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para este nuevo encuentro. Hoy vamos a estar charlando con Vicente Menéndez, el cual ya veo que está conectado, así que... Bueno, No te veo. Ahí está, bueno, perfecto. ahí te veo, ¿Me ves bien? ahí te ¿Me, veo. ¿Y me escuchás? Y te escucho. Bueno, Desactivo los comentarios, mil disculpas para todos los que están ahí conectados. Desactivo los comentarios para facilitar un poco más la conexión. ajá, bueno, Y lo volvemos, digamos, y lo volvemos a activar. Vicente, medio ahí casi finalizando la charla, vamos a volver a activar los comentarios para las ahí está. preguntas, dudas, Claro, claro, sugerencias, etcétera, etcétera, que salgan, claro, ¿eh? claro. Así que bueno, Bueno, ahí está, ¿eh? bueno, Arrancamos. ¿Cómo estás, bueno, Vicente? bueno. Bueno, ¿qué tal? Bueno, ayer estuvimos haciendo ya una introducción bastante larga, digamos, amplia. Eh, Nos sí, copamos. nos copamos, sí, sí, porque lo que pasa que el tema da eh, realmente entiendo que es interesante, ¿no? Bueno, habrá mucha gente de los que están ahora que ayer no estuvieron en la charla o que no la escucharon, entonces voy a repetir el esquema general, los conceptos básicos Dale, sí. en los que se basa mis investigaciones en la parte didáctica y pedagógica de las ciencias naturales. Yo tomo en general esta idea para que le digo a los docentes que estoy formando en mis charlas, en las conferencias que doy, que hay como tres tipos de ciencia a la hora de enseñarla. Una es la conceptual. Estamos hablando de las ciencias naturales, estoy hablando de la parte física, de la química, de la biología, pero creo que puede englobar a otras disciplinas también, como separadas en tres. Una parte conceptual, que es básica para entender conceptos, ya sea de biológicos, químicos, incluso históricos pueden ser, además, físicos. Hay otra parte operativa. La parte operativa se desarrolla normalmente en el laboratorio, en la parte de resolución de problemas, de ejercicios y demás. Pero después de muchos años me di cuenta que hay una tercera parte importante, que la ciencia no salió de un repollo ni la trajo la cigüeña de París, La sino cigüeña. que es, claro, como lo decían, sino que es una actividad humana. Entonces, generalmente el docente de ciencias enseña la parte conceptual, enseña la parte operativa, pero no tiene en cuenta todo el proceso histórico, filosófico en el cual se formaron las ideas científicas. Y que la ciencia, como vos decías ayer y lo leíste en el prólogo de mi libro, forma parte indisoluble de la cultura humana. Podemos decir que la cultura es un árbol que tiene muchas ramas, la ciencia es una más de ellas. Así como es la historia, la psicología, la medicina, la sociología, en fin. Bueno, la ciencia que enseñamos es una rama más de la cultura humana. Por eso lo pernicioso de discriminar entre ciencias duras y ciencias blandas, ¿no? Como si únicamente la química, la física, la biología fueran ciencias duras y los demás, la historia, la sociología fueran ciencias blandas, que no es así, forman parte todas de un mismo, digamos, rama del conocimiento humano. Entonces, ¿cómo introducir
la parte histórica y epistemológica a la hora de enseñar ciencia. Porque yo te voy a decir algo, Andrés, que vengo escuchando ya bastante últimamente. Hay toda una jerga pedagógica, didáctica, bastante compleja y que se habla mucho, pero como que se concreta poco. Entonces, yo lo que hago es tratar de trabajar sobre ejemplos concretos, sobre temas de cómo los podemos enseñar, de qué manera, y surge que esa manera es de cómo lo pensaron aquellos que en su momento se hicieron la pregunta. Y la cuestión epistemológica es tan importante, y yo lo voy a hacer con un ejemplo. Durante la charla puedo dar 2 o 3 ejemplos. Yo en mi caso lo voy a tomar de la física, por ahí se me ocurre alguno de la química y de la biología también. Pero en la cuestión de la pregunta. Es decir, el hombre, la humanidad, tiene grandes preguntas. Se ha hecho grandes preguntas. Por ejemplo, ¿qué es la vida? ¿Cómo funciona el universo? En cuanto a cómo funciona el universo, por ejemplo, es una pregunta que todavía hoy nos la seguimos haciendo. No es que la ciencia ha llegado a dar la última puntada de cómo funciona el universo. No. ¿Cómo funciona el universo? Se lo preguntaron los griegos 500 años antes de Cristo. Se lo preguntaron durante la Edad Media, se lo preguntaron durante el Renacimiento, se lo preguntaron en el siglo XIX, se lo preguntaron en el siglo XX. Cada época tiene una respuesta distinta. Estamos suponiendo que, lógicamente, nos acercamos cada vez más a la verdad, pero sin llegar a tocarla. Porque nadie va a poder llegar a definir la grande pregunta de por qué existe algo y no la nada. Generalmente, como es realmente complejo nuestro universo, surgieron respuestas a estas preguntas de parte de las religiones. Toda religión tiene un mito creador, ¿de acuerdo? La religión judeo-cristiana tiene uno, que está expresado en el libro del Génesis. Y cada cultura, cada civilización africana, oriental, esquimal, tiene sus respuestas. ¿Por qué? Porque el hombre necesita conocer cómo funciona esta casa que habita. Y ahí está la raíz y el parto del nacimiento de lo que nosotros llamamos ciencia. Los griegos se hicieron preguntas que fueron bastante acertadas. ¿Cómo funciona el mundo? Eso es una cosmología. ¿Cómo funciona el mundo? Se llama cosmología. Los griegos tuvieron una. Aristóteles, por ejemplo, tenía la cosmología de que el mundo es increado, o sea, no hay un creador, el mundo es eterno, y el mundo, la Tierra está fija en el centro del universo y todo gira alrededor de ella. Y esta cosmología fue aceptada durante 2000 años, hasta que llegó Copérnico y se hizo la misma pregunta que Aristóteles, pero supo ver el universo de una manera distinta. Ayer lo decía, ¿no? Nosotros incluso seguimos diciendo el Sol... Volviendo a reconectar. Ahí te escucho. ¿Vos me estás viendo? Ahora sí, te veo y te escucho. Sí, qué lástima. Pasa, Ayer fue perfecto. Sí. Pasa que muchas veces yo veo, digamos, que el otro interlocutor queda en pausa, pero se sigue escuchando, entonces por ahí yo me quedo como tranquilo, pero claro. Bueno. yo me quedé en ver esto de otra manera. Exactamente. No. Es lo que se llama es lo que se llama el giro copernicano. Cuando se habla del giro copernicano. Y por ejemplo, uno de los ejemplos que se da en física, y además, fíjate cómo el lenguaje construye realidades, ¿no? Porque cuando uno dice el sol sale por el este y el sol se pone, vos con ese lenguaje estás construyendo la realidad de que es así, que el sol gira alrededor de la Tierra, y sin embargo, sabemos que no es así. El giro copernicano es poder ver el mismo problema, es poder ver el mismo objeto desde un ángulo distinto. Entonces,
esto es muy importante, o sea, la cuestión epistemológica. Y hay cosas cuando se enseñan que se dan por sentadas. Por ejemplo, esto mismo, ¿no? De que la Tierra está en movimiento. Pero, por ejemplo, cuando uno habla, por ejemplo, un cuerpo cae, ¿no es cierto? Y nos preguntamos, ¿por qué cae? Ahora, ¿por qué nosotros nos preguntamos por qué cae un cuerpo? Lo preguntamos porque se lo preguntaron los griegos. En otras civilizaciones y en otras culturas, las cosas caen y no se hace la pregunta de por qué caen. No sé si me entendés. La pregunta es lo importante. A través de la pregunta se reconoce que hay un problema para quien lo está preguntando. Mientras otros no lo tienen ese problema. Por ejemplo, hay los planetas que vemos en el cielo a simple vista, que son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Son, en griego, la palabra planeta significa errante. ¿Esto por qué? Porque vos en el cielo ves mucha cantidad de astros, son todos astros los que ves, pero hay solo 5, esos 5 que te nombré, Mercurio, sí, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, que hacen movimientos extraños en el cielo, son los únicos. Todas las demás, que son las estrellas, giran en forma circular y uniforme alrededor nuestro, es la percepción nuestra. Sabemos que es la Tierra la que gira hoy, pero por eso se llaman errantes los planetas, porque hacen movimientos extraños. Esto fue un grave problema para los griegos, porque los griegos creían en la perfección de los cielos. Entonces, qué pasa? Que si son perfectos hay algo que no está bien. Entonces, a partir de ahí, para ellos fue un problema, los planetas eran errantes. En cambio, los astrónomos chinos, para ellos no era ningún problema, no decían que los cielos tienen que ser perfectos. Entonces no tienen ese preconcepto. Y construyeron una astronomía de posición muy buena, tan buena como la que se construyó después también por Ptolomeo y los demás. Pero el tema en la pregunta, y ahí es donde el docente tiene que hacer hincapié, no dar el concepto por sabido, por naturalizado, sino ponerse en la pregunta, o sea, dar la inquietud. Este es el punto. Y, por ejemplo, cuando un cuerpo cae, ¿no es cierto? No solo por qué cae. Bueno, los griegos se lo preguntaron. Los griegos tuvieron, Aristóteles, una respuesta. Cae porque tiende a ocupar el centro de la Tierra. Esa fue la respuesta. Después, en la época de la Revolución Científica de los siglos XVII, XVI, hubo otra respuesta, que es la newtoniana, que es porque la Tierra atrae a los cuerpos. Pero esa tampoco es la última respuesta. Einstein, en el año 1916, saca la teoría de la relatividad general, que explica la caída de una manera distinta, no por una atracción terrestre, sino porque hay una curvatura en el espacio. Entonces, cada época da las respuestas a un mismo objeto que observamos en la naturaleza. Entonces, la riqueza que tiene la ciencia es esta, de decirle al alumno, cuando le estamos enseñando un concepto, no le podemos decir simplemente, bueno, los cuerpos caen y siguen esta ley. Problema número 1, averiguar qué tiempo tarda en caer. No, o sea, está bien hacer el problema, yo no digo que no, pero lo esencial pasa por otro lado. O sea, lo esencial cuando enseñamos en la enseñanza media es darle la cuestión epistemológica e histórica como central, porque después las fórmulas que el docente de química, que el de biología, que el de física le va a dar, son cosas que después se va a olvidar. Lo importante es formarlo, yo lo dije ayer, la función de un docente es más formar que informar. La información la tenemos hoy. Antes era difícil, había que ir a una biblioteca. Hoy la tenemos en la punta de los dedos en Internet. Con el teclado de la computadora, hay algo que no sé, lo tipeo, lo busco en Google. Pero la información sí, por lo importante es formar. Lo importante de la formación es justamente, como hay tanta información, hay tanta sobreinformación, que el alumno tiene que tener una base, un criterio. Lo tenemos que formar en el criterio de búsqueda, en el criterio del conocimiento, de cómo se
se fue haciendo a través de la historia. Yo tengo muchos ejemplos, he trabajado y estoy trabajando todavía. Hay alguna gente, hay todo un grupo de historia y filosofía de la ciencia en la educación, se hacen congresos internacionales, pero en general todavía los docentes esto está en principio en pañales, digamos. Michael Matthews es un neozelandés que ha trabajado mucho, es un referente dentro de esto. En la Argentina, Agustina Duris Bravo, que no sé si lo habrás escuchado nombrar, también es otro referente, Agustín, en estas cuestiones. Y bueno, estamos trabajando en eso, ¿no? Yo también digo que la ciencia, y esta es otra de las cosas que quería decir en esta charla, porque voy a acotarme un poco, porque es mucho lo que yo podría decir, pero en este sentido, pero quiero tratar de enhebrar más o menos las ideas fundamentales. Hay así como 3 etapas, ya lo dijo Piaget, junto con un argentino, Rolando García, que fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas, escribieron un libro sobre este tema, sobre lo que llama la psicogénesis, es decir, cómo se genera el conocimiento. Y las etapas las hicieron así. Hay una etapa de conocimiento del niño, al adolescente y al adulto, ¿no? Y en la ciencia, en la historia de la ciencia, hay justamente una etapa del niño, otra del adolescente y del adulto. ¿Cuáles son estas? Fíjate vos, o fíjense los que me están escuchando. El niño cree que la Tierra es plana. Si no le enseñamos nada, le decís, ¿cómo es la Tierra? Es plana. Plana, claro. Es plana. Ahora bien, para que se dé cuenta que puede ser esférica, tiene que ya ser más alto, tiene que subir y ver el horizonte y ver, por ejemplo, que un barco desaparece primero el casco y después el velamen, por ejemplo. Entonces se da cuenta que podría llegar a ser circular. Esa es la etapa del adolescente. Bueno, la etapa del niño es la etapa de la intuición. Históricamente es la etapa en que se creyó que la Tierra estaba en el centro del universo, porque eso es lo que nos dicen nuestros sentidos. Si vos salís afuera, vas a ver que la luna gira alrededor nuestro, que el sol gira alrededor nuestro, que las estrellas giran, todo gira alrededor de la Tierra. Estamos en el centro del universo, según nuestros sentidos. Bueno, esa es la etapa del niño. Hubo que llegar a un Copérnico, un Galileo, Kepler, Newton y demás, entrar en la etapa adolescente para darse cuenta que no, los sentidos nos engañan, que el universo no funciona como nos dice la intuición, sino de otra manera. Pero para eso ya hay que haber ascendido en este escalón de la infancia hacia la adolescencia. Y luego tenemos la última etapa, que es la que estamos, que fue lo que se llamó en principio del siglo XX la revolución relativista y cuántica, que el universo funciona de una manera distinta a lo que nos decían los llamados mecanicistas, las leyes que se enseñan en física y que siguen siendo válidas, pero no son las últimas. Hay una etapa de abstracción mayor que únicamente la puede llegar el adulto. En el caso de la biología, ¿quién puede ver la evolución? No es fácil, o sea, nosotros vemos a las especies en el término de nuestra vida que no cambian. Los perros siguen siendo perros, los gatos gatos y los seres humanos seguimos. Pero el ser humano hace 1 millón de años no era como nosotros. El Homo sapiens es producto de la evolución de un homínido hace 4 millones de años y el ser humano dentro de 1 millón de años va a ser distinto. ¿Sí? Pero la evolución, para poder verla, entre comillas, hay que tener una mente ya adulta, ya preparada, es decir, con mayor conocimiento. Darwin llegó a ver la evolución de alguna manera a través de lo que, por supuesto, se conocía de antes, que era que las especies estaban fijas. Supo ver en un giro copernicano a las especies de una manera distinta, desde otro ángulo, y surgió así la teoría de la evolución.
cuestiones al Sí, respecto vamos y conectando, ahí te, vamos te veo. ahí Te- conectándonos te de habías, nuevo. sí, te habías quedado un poco congelada tu imagen, ¿no? Ahora, ¿cómo Sí, es estás? más, a mí como que me figuraba como que estaba totalmente desconectado, pero bueno, lo mismo de hoy, como que espero ahí un ratito, Sí, se ve que como mi señal como que se me está conectando y desconectando el 4G, pero nada, Vicente, vos seguís, ¿eh? sí, claro, justamente seguía en esto. Entonces, las otras cuestiones que tengo para decir, o a través de la experiencia de uno y de mis maestros, por supuesto, también, que muchas veces uno se pierde en la maraña del currículum de dar muchos temas, por ejemplo, ¿no? Cuando en realidad hay que enseñar pocas cosas, pero bien enseñadas. Cuando uno va a construir un edificio, tiene que tener 4 o 5 columnas bien fuertes, que serían los conceptos básicos de cada una de las ciencias. Y lo demás lo puede construir el alumno. O sea, una vez que el docente le da al alumno aquellos puntos fundamentales de su asignatura, los conceptos bien dados, con esta componente histórica, con esta mirada epistemológica, entonces ahí ya lo estás formando y luego, cuando quiera por su cuenta ver algún nuevo conocimiento, lo va a poder hacer, tiene la información, o sea, la información está. Entonces yo creo que la educación en estos tiempos de hiperinformación tiene que estar basada más que nada en, en darle la formación, darle una cantidad de referencias básicas al alumno, porque la información está. ¿Y cómo vamos a procesar esa información? Si tenemos una formación. Ahí está el punto, ¿no? O sea, que sirve para la vida en general, sirve para todo, sirve para la cuestión social. Uno lee un diario y si no tiene ningún tipo de formación, cree absolutamente que es cierto todo lo que está escrito. Lee cualquier libro y piensa que todo lo que está escrito es correcto y es cierto, cuando hay que darle capacidad de análisis. Y las capacidades de análisis están dadas por el docente en gran medida. En ese sentido, el docente tiene que tener una formación continua, tiene que leer mucho, tiene que estar actualizado además, y entonces de esa manera enriquecerse, y cuando uno se enriquece, es capaz de enriquecer al otro. Nadie puede enriquecer al otro si no está enriquecido uno primero. Y yo creo, también te dije ayer, que el docente es un referente dentro de la sociedad. Los alumnos ven cómo es su docente, cómo se comporta, qué léxico usa, eh, cómo actúa frente a los demás, es un referente. Y entonces, justamente el cambio en la educación, el gran cambio lo vamos a dar cuando nuestros docentes sean verdaderos referentes para la juventud. La juventud tiene muchos referentes, que son deportivos, artísticos, en fin, de todo tipo. Pero también el docente tiene que ser un referente, como lo son los padres en la familia y demás. Y esa referencia el docente la da con el conocimiento. Porque hay que darle a entender, yo siempre le digo a los alumnos, que el conocimiento es poder. ¿Quiénes tienen el poder hoy en el mundo? Los que conocen. Que cuando alguien saque la vacuna contra el COVID, ese va a tener el poder. Sí, ¿Entendés? sí, sí. Entonces, Y, el y esperemos, conocimiento no solamente... Sí, te escucho. y esperemos, digamos, que sepa mezclar estas tres cuestiones que hablabas, ¿no? La conceptual, la operativa y la humana, ¿no? Porque si no, vamos Exacto. súper Sí, complicados si solo aplica una, sí, 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 sí. ¿no? Por supuesto. La ciencia lo que tiene o tenía en realidad era como una apertura, era todo conocimiento era divulgado. Hoy sabemos que la ciencia hay avances que no se divulgan totalmente porque por unas cuestiones estratégicas, etcétera. Pero al final siempre, bueno, son cosas que se conocen. Una de las cosas que yo quería también hacer hincapié
es esto de enseñar poco, pero enseñarlo bien, esto de que la ciencia no solamente es esa campana de cristal en donde se construye determinado conocimiento específico y particular, que sino también hay que verlo, el docente de ciencia tiene que verlo metacientíficamente, es decir, desde afuera, la historia de la ciencia es la que me dice cómo se construyó, quiénes, cómo, cuándo, y la epistemología me dice cómo lo pensaron, por qué lo pensaron. Entonces, cada conocimiento que da el científico sobre cada tema, el docente en cada tema, tiene su historia, tiene su desarrollo y tiene su porqué. Hay que avanzar en esto. Una cuestión importante que yo te dije recién, quería hacer hincapié, es en la parte experimental de la ciencia. Se le da importancia, y la tiene, en los laboratorios y demás, pero hubo una cantidad de experiencias mentales. Te digo algo, por ejemplo, Einstein nunca entró en un laboratorio, y Newton prácticamente tampoco, simplemente lo que hicieron fue pensar en su cabeza primero sobre un determinado problema, sobre alguna determinada pregunta, sobre algo que veía que estaba fallando en los laboratorios, por ejemplo, y a partir de ahí hacer experiencias mentales. Porque uno enseña, el docente en particular la física, enseña fórmulas que se cumplen únicamente en condiciones ideales, pero cuando se va a la realidad hay rozamiento, hay fricción, varía la temperatura, varía la presión, y entonces las fórmulas que ponemos, que pone un docente, son ideales, se dan en un marco ideal, y eso es otra cosa que también tiene que decir el docente. La física, la química, la biología no son ciencias exactas, son ciencias naturales. La única ciencia exacta es la geometría, en donde, fíjate vos la abstracción y lo poderoso de las mentes griegas que pudieron abstraerse, donde, por ejemplo, Euclides te dice que el punto es lo que no tiene parte, y una línea es una sucesión de infinitos puntos, y un plano no tiene espesor. Entonces, ¿de qué me hablan cuando me dicen que el punto no tiene parte? De algo que está en mi cabeza, de un mundo ideal. Esa es la geometría. Una circunferencia no tiene grosor, es ideal. O sea, yo la puedo dibujar, eso es una cosa, pero la ecuación que describe la circunferencia no me da una línea que tenga grosor. O sea, es un plano, si un plano geométrico no tiene espesor. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De algo, de una figura que no existe en nuestro mundo material. Existe en aquel mundo platónico, en ese mundo de las ideas. Efectivamente, la geometría sí es una ciencia exacta, lo mismo que la matemática, pero cuando uno quiere construir ciencias naturales, se encuentran con el problema de que el mundo no actúa en forma ideal, tiene una gran cantidad de variables. Es muy difícil sacarle los misterios a la naturaleza, y de eso se trata la investigación de un científico, tratar de sacar los secretos a la naturaleza, porque la naturaleza actúa en contra de mi intuición, actúa en contra de nuestros sentidos, Entonces, ahí está la gran dificultad. Pero la ciencia, en su avance, ha tenido una hija muy prolífica, que ¿quién es? La tecnología. Vos y yo, en este momento, no podríamos estar hablando como lo hacemos, ni viéndonos, si no hubiese, por ejemplo, te digo, existido o haber desarrollado Maxwell las leyes del electromagnetismo en el año 1860, por ejemplo. Es decir, nosotros, la tecnología, no hay tecnología si no hay ciencia previa. De ahí la importancia de que un país tenga científicos que también hagan ciencia pura. Porque una vez que se hace ciencia sin tratar de aplicarla, luego sí, después de un tiempo generalmente se aplican esos conocimientos.
cuando Galileo y Newton empezaron a desarrollar las primeras ideas sobre la mecánica, no tenían ni idea si eso podía o no tener algún tipo de aplicación. Pero sin las leyes que ellos descubrieron, no sería posible ni el vuelo de los aviones, ni todo lo que vino después. O sea, de ahí la importancia de que un país, para tener plena soberanía, tenga también que tener un desarrollo científico propio, para luego sí poder hacer tecnología. Si no, los que tienen el conocimiento te venden lo que llama el know-how, es decir, de cómo hacerlo. Entonces, la importancia de la investigación, por una cuestión no solo de soberanía, sino para tener una tecnología que mejore nuestras vidas. Y bueno, ayer, no sé si querés hacer alguna pregunta o si alguno de los que están mirando quiera hacer algún tipo de pregunta, en fin, o querés que me siga explayando en algunas otras cosas. Antes de decirte algo, quería también decir que hay una estrecha relación entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. A mí un viejo profesor me dijo que no hay ciencia sin conciencia. O sea, y yo en mi libro ahí he desarrollado cuestiones que tienen que ver, enlazan a la ciencia con la cuestión de la política. Esto es importante. Fíjate que durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la ciencia de la física nuclear, bueno, desarrolló un producto tan terrible como la bomba atómica. Pero también así la misma ciencia ha desarrollado, en ese caso la física atómica y nuclear, instrumentos como la resonancia magnética nuclear, la tomografía computada. O sea, el conocimiento es un martillo que vos lo podés usar para construir o para destruir, ¿no? Para destruir. Esto es, bueno, es una cuestión importante. Y lamentablemente muchas, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, lo que llamamos progreso, muchas veces lo utilizan, digamos, casualmente para hacer daño, ¿no? Para perjudicar. Como en este caso, por ejemplo, no sé, la bomba atómica que decís, ¿no? Todo el proceso que se hizo, que era para beneficio, terminó. Claro, exactamente. Por eso, el científico tiene una responsabilidad social. Hablando, digamos, del progreso, yo me quedé como muy enganchado hoy con varias cosas que dijiste, ¿no? Primero y principal, hoy casualmente el súper rol importante de los profesores, casualmente en esta época donde tenemos no solamente sobreabundancia de información, sino de esa sobreabundancia, un gran porcentaje está en forma errónea, ¿no? Es totalmente falsa, ¿no? Como vos mencionabas, Vicente, hoy lo del diario, que si uno agarra un diario y no tiene por ahí algún criterio ético para su lectura, uno lee y cree, no sé, de la primera letra a la última que lee, ¿no? Y se va con eso que lee, se va y dice, fíjate lo que pasó, dijeron esto, hicieron esto, y a lo mejor la gran mayoría de esas informaciones son totalmente falsas, ¿no? Lo mismo no debe pasar en el aula, cuando hoy casualmente que tenemos este progreso, nos ha permitido la globalización saber lo que pasa en cualquier parte del mundo en el mismo instante, pero bueno, también tenemos personas que en ese instante también están publicando informaciones o falsas informaciones, las cuales uno la lee y se puede llegar a tomar esa información como para hacer daño, para destruir, simplemente para estar totalmente desinformado, ¿no? O mal informado, ahí está. Claro. Bueno, sí, yo creo que ayer te decía en un momento que el docente de ciencias en el aula tiene que tener en cuenta que no es que va a formar futuros científicos,
aunque muchos puedan serlo y se despierten vocaciones, eso sí, sino que está Me formando imagino. ciudadanos. Y hay una gran diferencia entre un habitante y un ciudadano. Digamos, el habitante está habitando el suelo y demás. El ciudadano significa aquel habitante que a su vez posee una conciencia social de lo que sucede en su entorno, en su contexto. Y entonces, si formamos ciudadanos, tienen que ser ciudadanos responsables. Y para tener responsabilidad tenés que tener conocimiento, porque si no, se opina cualquier cosa o te dejas arrastrar fácilmente por cualquier idea. Pues de ahí la importancia del conocimiento. Y de ahí la importancia de la lectura también, de la lectura de buenos libros, a pesar de que la virtualidad está cada vez más acentuada y el mundo de las imágenes. Pero mira, Borges tenía una frase que a mí siempre me gustó mucho. Decía, el microscopio y el telescopio son buenos instrumentos, porque amplifican el sentido, uno de los sentidos, la vista. Pero el libro es mejor instrumento porque amplifica la imaginación. Vos Ni más fíjate, ni menos. claro, vos en la imagen es todo explícito, en la letra no es todo explícito. Y a partir de la letra vos construís la imagen, no la estás viendo. Entonces, esto es la gran importancia de la lectura. Por eso, yo también le digo a los docentes, lean, comenten libros que hayan leído con sus alumnos, porque eso hace que también nuestros alumnos se interesen por la lectura y entonces amplifiquen su imaginación. Es decir, esto es muy importante, ¿no? Yo doy clase en un profesorado acá en San Fernando, es digamos, más bien de clases media baja, y entonces yo siempre le digo, ustedes van a tener, cuando se reciban de docentes, van a tener una responsabilidad social muy importante cuando den clases justamente a los sectores más vulnerables y demás, y que de la importancia de formarse y formar. Mahatma Gandhi, que es el líder de la India, había dicho, nosotros somos tan pobres que no podemos darnos el lujo de no invertir en educación. Es decir, la educación es el pilar del desarrollo genuino de un pueblo. Es uno de los pilares, porque con la educación además entra la cuestión ética, en fin, entran todas cuestiones importantes. Y ayer escuché, no, el miércoles, José Luis estuvo en la charla con una profesora uruguaya. Silvana Freccia. Silvana Freccia. Sí, 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 sí. Que hablaba de lo que es el aprendizaje profundo, la pedagogía del aprendizaje. Y yo entiendo que estas cuestiones de las que estoy hablando hoy, de tener en cuenta, de que no hay que dar los conceptos como ya enlatados y terminados, sino que no es un producto, sino que es un proceso. Es un proceso, sí, sí. Apuntan en el sentido de aprender en forma profunda los conceptos. Porque yo puedo decir, miren, alumnos, principio de la inercia, todo cuerpo, bueno, anoten. Después lo repiten y cuando en el examen lo tomo, muy bien, lo supo. No, porque si yo explico que ese principio justamente es un principio fundante, es un principio que trató de usar Galileo para demostrar el movimiento de la Tierra, que por eso le hicieron un juicio y terminó preso, y que por eso mismo Giordano Bruno fue a la hoguera, y que, o sea, estoy haciendo la integración del saber científico con la historia de la humanidad, porque la historia de la humanidad tiene un desarrollo que algunas veces vos me dijiste, hay que tener muy bien en cuenta cómo definimos progreso, ¿no? Pero bueno, el desarrollo de la humanidad en las artes, por ejemplo, en la literatura, en la sociedad, en la política y en la ciencia, son paralelos. No tenemos
no podemos tener ahora una ciencia distinta a los paradigmas políticos, económicos y sociales que estamos viviendo. No, es todo un desarrollo acompasado. Cuando se produce la revolución científica en los siglos XVI y XVII, en la música se pasó de una composición renacentista al barroco. Y después del barroco se pasó al clasicismo. Y justamente esos pasos en la música se corresponden con pasos y progresos, cambios dados en la ciencia, y también en la pintura, y también en la literatura. Hubo conceptos en física importantes como que provinieron del romanticismo, de la visión romántica de la naturaleza. Un concepto fundamental que es el llamado concepto de campo, de fuerzas. Pero bueno, tenés casualmente estas cosas... sí. Un capítulo en tu libro, ¿no? El rol de la música en la construcción de la ciencia moderna, ¿no? Esa. Que seguramente estará 100% relacionado con lo que estás diciendo ahora. Sí, sí, absolutamente. Acá, tanto Galileo como Kepler, que son los que primero desarrollaron la física mecanicista, Huygens, Leibniz, Newton y otros, todos tocaban algún instrumento y estaban muy compenetrados en lo que era la música, pero ¿por qué? Por una cuestión fundamental, que nace ya de los pitagóricos, es decir, la relación entre las notas musicales. Una cuerda de guitarra suena, cuando la tocas, por suponerte que da un do. Bien, si la pulsás en el medio, o sea, si la cortás a la mitad, también da un do, nada más que como una octava más alta. Es decir, hay una relación matemática de las longitudes de las cuerdas. Bueno, esas relaciones matemáticas hicieron que estos hombres, Galileo, Kepler, pensaran que también en toda la naturaleza, en el comportamiento de la naturaleza, habría relaciones matemáticas. Y este es el parto de la ciencia moderna. Cuando Galileo dice el universo, la naturaleza, nosotros podemos estudiarla, pero para eso la naturaleza habla en un lenguaje, el lenguaje de la matemática. O sea, la matemática es el lenguaje con que me habla la naturaleza. Por supuesto, esto en principio es una parte, no es todo, porque hay otros conceptos que van más allá todavía, pero esa relación que tenía la música con las relaciones de números, matemática, es la que impulsó a las primeras leyes del movimiento. Bueno, generalmente estas cosas no se dicen, por omisión o por no conocimiento, y yo hice, bueno, en ese trabajo que vos decís, he trabajado mucho con estas cosas, porque veo que hay una relación íntima entre los distintos saberes y que confluyen en ideas científicas luego, ¿no? Entonces, de ahí la importancia que yo le doy a explicar y a hacer docencia con este sentido integrador entre las distintas disciplinas. Cuando yo hablo de un Newton, de un Galileo, también tenés que transportarlo al alumno al siglo en que vivieron, a la sociedad en que vivieron, por qué pensaban como pensaban, cómo estaban influidos, qué tipo de influencias tenían. Porque vos fíjate que la ciencia es un constructo que se da en Occidente a partir de los griegos. Los orientales construyeron también ciencia, pero desde otro punto de vista. Los hindúes tuvieron su álgebra, los chinos tuvieron su medicina, ya sabes, su medicina, su astronomía. La ciencia que nosotros enseñamos es una ciencia que es fundamentalmente eurocéntrica, pero no por eso también el docente tiene que olvidarse del conocimiento astronómico y matemático que tenían los mayas, los incas, los pueblos, las culturas precolombinas. O sea,
generalmente nos centramos en una parte un tanto estrecha, digamos así. Hay que también, pero hay que leer para eso, hay que informarse de cómo pensaron otros en otras latitudes y en otros tiempos, lo mismo que pensaban los griegos o los romanos, ¿no? Entonces, y esto hace que el alumno se interese. El alumno se interesa y empieza a incorporar, integrar la ciencia con las demás materias que está viendo en la escuela. Que esto es lo importante, creo. ¿No? Hacer una cuestión de integración. Así que, bueno. También súper importante vendría a ser este condimento que ha aparecido ayer, que mencionabas muchísimo, el tema, ¿no?, de la pasión, ¿no?, de la pasión del docente, ¿sí? Para no quedarse simplemente en el mero transmisor, sino ponerle, no sé, el alma, ¿no?, el cuerpo, el conocimiento, la sabiduría, la experiencia, las ganas de aprender, de leer, de transmitir. Claro. Nada, claro. ¿no? Algo que charlamos también ayer unos minutillos, ¿no?, que me parece que también es como el super condimento o la frutilla del postre que hace que, bueno, hoy tengamos la oportunidad de charlar contigo, ¿no? Un profesor que desde lejos, o por lo menos desde lejos, sí, mira, desde lejos y mirándote, notamos que la pasión es lo que te motiva o te ha motivado y te sigue motivando, digamos, para ser profesor, ¿no? Para enseñar, para escribir, para un jubilado, inclusive en muchas de las escuelas, como decías ayer, seguís súper recontra activo, espectacular, ¿no? Genial. Es que, mira, creo que era mi madre que me decía, el viejo se está muriendo y está aprendiendo. El viejo se está muriendo y está aprendiendo. El aprendizaje es continuo desde el momento en que naces. Y uno es lo que es en función de toda esa formación. De toda esa formación, de todas esas lecturas, de todos los maestros que ha tenido uno. Yo he tenido, por suerte, un gran maestro que fue Guillermo Boido, ya desaparecido, un gran físico, pero historiador de la ciencia, que también, bueno, uno ha tenido maestros, yo no inventé nada, ni... Hola, muy buena. Se nos terminó la hora en Instagram, ¿no? Es increíble. ¿Te sumás, Vicente? ¿Seguís, digamos, ahí como para finalizar o redondear la idea? A ver. Estábamos charlando con Vicente Menéndez y se nos terminó la hora de Instagram, ¿no? Es increíble. Vamos a ver si se suma Vicente como para finalizar nada más. Para finalizar, ahí estás, Vicente. Se nos terminó la hora, Vicente. Es increíble. Pero para finalizar, ahí lo invité nuevamente a Vicente como para terminar de redondear y ¿Me ves? Vicente, se nos terminó la hora. Es increíble. Es increíble. Bueno, nada, quise continuar para robarte unos minutitos más y que y que te, digamos, finalices, digamos. Bueno, primero de todo quiero realmente agradecerte y a la gente, a José Luis, a vos que han organizado este tipo de charlas, que si bien surgió por esto del aislamiento social, sería bueno que continúe como por lo menos una serie de charlas así con gente, creo yo, que tiene algo para decir. Yo creo que modestamente una pequeña contribución. Y hay muchos otros, y ustedes trajeron a gente muy valiosa. Carlos Escliar, esta Silvana, Frequia, también estuvo Melina Furman. Virginia Red, Nilda Bulsomi, claro. Ariel Pugeli, bueno, ¿cómo es? Florencia Guastavino. Sí. Yo veo, tengo optimismo porque a través de muchos años
veo que cada vez los docentes están tratando siempre de mejorar la enseñanza de distintos puntos de vista, y todo esto que se ve ahora y toda esta cantidad de pensadores, en el tiempo en que yo estudiaba no existía. En el tiempo que yo estudiaba directamente te decían en forma, bueno, usted tiene que enseñar esto, y vos ibas al frente y repetías las fórmulas y dabas los problemas, y todo permanecía, y había un libro, y todo permanecía así. Bueno, ha cambiado el mundo, tiene que cambiar la educación, tiene que cambiar la percepción, pero hay algo que tiene que permanecer, que es la reflexión. Ayudar siempre a los alumnos a reflexionar. Y el docente tiene que seguir, entiendo yo, siendo ese referente importante. La escuela tiene que ser realmente una institución que marque rumbos en la vida de una sociedad y que sea un pilar fundamental. Eso, el futuro está ahí, como lo supieron comprender en su momento los que hicieron la ley 1420, de educación laica, gratuita y obligatoria. Bueno, eso nos va a llevar a construir un mundo mejor, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Vicente, efectivamente. Bueno, nada, agradecerte, contarte y contarle, digamos, a las personas que esto es un proyecto que ya se ha planteado, digamos, ahí a principio de año, gracias a la pandemia, sí. pero el objetivo es continuar con las charlas, más allá de cuando volvamos, digamos, continuar a hacerlas así semanalmente como venimos hasta ahora, siempre con referentes, dejarla como un espacio más de la, digamos, de la institución, así que Claro. bueno, ya anticipando o contándote que esto va, digamos, va a continuar, estemos en pandemia o estemos Sí. en la presencialidad, bueno, por lo menos mi idea es continuarlo. Así que Muy bueno, bien. nada, muchísimas gracias, Sí, lástima, Vicente. sí, no, por favor, lástima que hoy hemos tenido estos problemas de comunicación, pero, ¿no? No fueron tantos, ¿eh? No fue, Te cuento que hemos tenido peores, ¿no? Por sí, me ejemplo, acuerdo con 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 Melina Melina, con Furman. 35 minutos y no hubo forma de retomar esa charla, no hubo forma. Se nos puso ahí el progreso en nuestra contra 100%. Pero bueno, hablando de eso, hoy a las 3 de la tarde di una charla, pero excelente, en Red Global, casualmente Melina Fullman Ajá, estuvo con una charla súper interesante y bueno, actualmente también, como estábamos charlando ayer, en estos momentos está Graciela Morgade y nuestro compañero José Luis Gómez José charlando sobre Luis. el espacio de la educación sexual integral, que Sí, lo bueno, como también mencionábamos ayer, tanto esta charla como la otra quedan grabadas, entonces uno después la puede poner play y verla, ¿no? Así que no estoy, sí. digamos, esto tan preocupado vendría a ser con que me pierdo una charla, porque en definitiva sé que, bueno, me Pues la estoy perdiendo en vivo y en sí, directo, ¿no? sí, sí. Hoy, Pero la charla va a estar igual que esta. Así que, hoy, bueno, hoy también la asociación APFA, que es la Asociación de Profesores de Física de la Argentina, organiza eventos virtuales. Ahora hay uno que se llama ENCINA, Enseñanza de Ciencias Naturales, y hubo una charla, una conferencia con una profesora de España, y la estaban mirando desde Costa Rica, desde El Salvador, desde Corrientes, desde el Chubut. O sea, esto es lo bueno que tiene las tecnologías virtuales, ¿no? Y todos hacen hincapié en cómo dar cada vez una vuelta más de tuerca para mejorar, en nuestro caso, la enseñanza de las ciencias y la educación en general, ¿no? Pero hay siempre, sí, ya veo una visión siempre como más integradora. Antes éramos muy específicos, sí, sí, cada maestro con su librito, se decía, bueno, cada docente ensimismado en su saber específico, y hay que abrirse más, y es una cuestión importante para mejorar la educación.
el hacer Y una educación integrada entre las distintas disciplinas. ni más ni menos, siempre esto, ver, intentar ver de otra manera, de otra manera, de otra manera, porque Es, seguramente 100% eso siempre va a sumar, ¿no? Y mucho más educativamente hablando. Bueno, Vicente, absolutamente. no te quiero Bueno, robar más no, tiempo. por favor. Muchísimas Para mí es un gracias. gusto poder. Seguimos encontrándonos en este espacio, en otros espacios. Si te gustó, si te sentiste cómodo, podemos programar. No quiero ponerte en la ¿Cómo no? obligación acá, ¿no? Que esto queda No, grabado, no. pero bueno, lo charlamos para Estoy, dar estoy quién te dispuesto para dice, hacer y si gustás, en también otro la charla momento. con otros Voy- temarios. Ahí, yo había puesto, hay unos cuantos que me quedaron afuera por falta de tiempo, pero hay cosas muy interesantes para decir y bueno, y uno quiere siempre poder decirle a los demás cosas que a uno le parecen importantes. Después cada Sí, uno sí, sí, sí. evaluará si le Bueno, interesa o no. el contacto queda entonces, Vicente, y después lo charlamos para organizar un próximo encuentro. De mi parte, bueno, me encantó. Muchísimas gracias a los que se suman y a los que se después visualizan el video, que yo lo descargo y lo subimos a nuestras redes sociales y se informa, digamos, a todos los docentes y alumnos. Así que bueno, nada, Vicente, Bueno, muchísimas gracias por adiós. Muchas encontrarnos gracias. en este Nos estamos cibermarco. Próxima viendo. oportunidad. Saludos Chao, a todos chao. los que nos han estado escuchando. Muchas gracias. Adiós.